Apple lo enterró, lo dio por terminado, lo convirtió en una reliquia de otra época. Y aún así, en pleno 2026, miles de personas están buscando, comprando, restaurando y modificando iPods como si fuera un objeto de culto. Lo extraño no es que haya vuelto, lo realmente raro es quienes lo están comprando. Porque no se trata únicamente de un adulto nostálgico que extraña lo de los 2000. También hay jóvenes que ni siquiera vivieron esta época dorada del iPod y ahora lo quieren en su bolsillo. ¿Por qué alguien cambiaría Spotify, TikTok, Apple Music y un smartphone moderno por un aparato viejo, sin internet y sin notificaciones? La respuesta tiene que ver con la ansiedad digital, nostalgia fabricada, comunidades obsesionadas con el audio y aparatos que siguen funcionando después de 20 años. Pero hay una pregunta muy importante: ¿y si el iPod no era tecnología vieja, sino una tecnología demasiado buena para el mundo en el que vivimos hoy? Lo más loco no es que el iPod esté regresando, es que la gente ya se cansó de una vida completamente automatizada, en donde no tienes el control absolutamente de nada. Hola, mi nombre es Daniel de AutoOrbita y hoy vamos a ver un video del por qué la gente está volviendo a comprar iPods, un dispositivo que presuntamente ya había desaparecido. Así que comencemos con el video. Oficialmente, Apple puso fin al iPod en mayo del 2022. En su comunicado, la empresa dijo que el espíritu del iPod vive dentro del iPhone, el Apple Watch y el HomePod Mini. En otras palabras, para Apple ya no tenía sentido que existiera un reproductor musical independiente. Y desde la lógica del negocio, pareció una decisión completamente razonable. El smartphone había absorbido todo: música, cámara, mensajería, mapas y redes sociales. El dispositivo de una sola función parecería muerto. Pero la historia no terminó aquí. En 2025 y 2026, empezaron a aparecer cada vez más reportes sobre una nueva ola de interés en el iPod, especialmente entre jóvenes atraídos por los aparatos de propósito único. Medios como Axios, Digital Trends e incluso notas apoyadas en datos de tendencias describen el mismo fenómeno: gente comprando iPods para escuchar música sin anuncios, sin algoritmos invasivos y sin el bombardeo constante de un teléfono. Eso ya no es simple nostalgia, eso empieza a parecer algo realmente cultural. El primer gran motor del regreso del iPod es el llamado Digital Detox. La lógica es brutalmente simple: el celular ya no solo comunica, también interrumpe, vigila, recomienda y vende. Por eso cada vez más jóvenes están recurriendo a la tecnología limitada de propósitos: cámaras compactas, flip phones, consolas viejas, reproductores MP3 y sí, iPods. No porque sean objetivamente más avanzados, sino porque hacen menos, y justamente por eso, a veces se sienten mejor. Hay incluso literatura académica reciente que vincula el Digital Detox con mejoras percibidas en bienestar, sueño, estrés y sensación de control, aunque también aclara que sus efectos dependen mucho del contexto y de cómo se aplique. No es magia, pero sí revela algo importante: mucha gente ya no quiere más funciones, quiere más control sobre lo que está haciendo. Y ahí, el iPod tiene una ventaja absurda: no vibra para mostrarte un mensaje, no te empuja a abrir una red social, no te mete en un scroll infinito que nunca terminará, ni te persigue con recomendaciones que ni siquiera quieres escuchar. Solo reproduce música. En una época donde todo compite por tu mente, que un aparato haga solo una cosa es casi revolucionario. Yo creo que aquí está el corazón del fenómeno. El iPod no volvió porque sea más poderoso que un celular, volvió porque psicológicamente se siente más limpio. Es una especie de rebelión contra el exceso. Lo segundo que explica este regreso es más extraño: la nostalgia de personas que nunca usaron un iPod en su mejor época. Suena contradictorio, pero no lo es. La generación Z y la generación Alpha no necesariamente extrañan el iPod como un objeto histórico. Lo extrañan o idealizan por lo que representa: una relación con los músicos más intencional, menos saturada y aparentemente más auténtica. Algunos medios han descrito que este fenómeno es más como una parte de una ola amplia de retrotecnología, donde aparatos viejos funcionan como símbolos de una vida digital menos agresiva. Es algo parecido a lo que pasó con el vinilo. No todo el mundo volvió por la máxima fidelidad. Mucha gente volvió por el ritual, porque tocar el objeto, elegir el disco, escuchar el álbum completo era majestuoso. El iPod ahora ocupa un lugar similar. No es un reproductor, es una forma distinta de relacionarte con la música. Y aquí entra otro detalle clave. Durante años, la industria vendió la idea de que la comodidad equivale a progreso. Pero cuando todo está a un clic, también todo se vuelve desechable. Saltas canciones más rápido, no recuerdas el álbum entero, ni siquiera sabes el nombre de la canción que estás escuchando. Con el iPod pasa completamente lo contrario. Tú eliges qué entra, qué cargas a la biblioteca y qué escuchas. No hay un algoritmo en medio. Eso para muchos jóvenes no se siente viejo, se siente premium. Ahora viene una de las partes más interesantes del tema: la comunidad audiófila. Dentro del mundo del iPod hay un modelo casi mítico: el iPod Video de quinta generación, especialmente la versión 5.5. En foros como Reddit, este modelo es venerado por usar chips de audio Wolfson, mientras generaciones posteriores pasaron a soluciones de Cirrus Logic. Esa diferencia técnica alimentó durante años la idea de que ciertos iPods tienen una firma sonora con más calidad o más musical que dispositivos posteriores. Pero aquí hay que ser muy honestos: esto no es un consenso absoluto.
Hay comunidades enteras que juran que suena mejor que un smartphone hoy en día. Incluso mediciones comparativas publicadas por entusiastas muestran diferencias, pero no necesariamente una victoria contundente. O sea, no estamos ante una verdad científica cerrada. Estamos ante una mezcla de hardware real, preferencias auditivas, psicología del oyente y cultura de nicho. Y eso, curiosamente, hace al iPod todavía más atractivo, porque deja solo de ser un aparato viejo y se convierte en una pieza de colección con carácter propio, con alma técnica, en un tótem para la gente que quiere sentir que escucha diferente. Lo interesante no es si objetivamente suena mejor o no. Lo interesante es que la gente quiera volver a un dispositivo del 2005 cuando ya tiene algo muchísimo mejor. O bueno, mejor es relativo, porque iPod dejó de ser una herramienta y era una experiencia, o es una experiencia. Si el fenómeno terminara en comprar iPods usados, ya sería curioso, pero no termina allí. Mucha gente no solo los compra, los modifica. Hoy existe una subcultura dedicada a abrir iPods clásicos, reemplazar sus discos duros y ampliar el almacenamiento a cientos de gigabytes, o incluso teras, poner baterías enormes y convertirlos en una especie de híbrido entre reliquia vintage y reproductor moderno personalizado. Y no es una fantasía de foro escondido. En YouTube hay videos muy impresionantes de este tipo de iPods. Eso muestra que el interés ya no es marginal, es un tema visiblemente atractivo, viralizable, con una comunidad activa detrás. Lo poderoso aquí es que el iPod dejó de ser un producto cerrado y pasó a ser un lienzo que puedes restaurar, tunear, convertir y mejorar. En un mercado donde todo prácticamente viene sellado y pensado para no tocarse, el iPod clásico se siente como una tecnología que todavía puedes convertir. Y aquí es donde entra el ángulo más polémico del video, porque un aparato de 2005 puede seguir funcionando, reparándose y mejorándose, mientras tantos gadgets modernos parecen condenados a volverse basura en pocos años. No sería justo decir sin pruebas que Apple diseñó el iPod para durar eternamente, y luego decidió empeorar todo a propósito. Eso es demasiado, pero sí hay un contraste real. Se ha comprobado que a partir del iPhone 14 en adelante, los teléfonos son menos durables. Definitivamente un iPod del 2005 podría funcionar mejor que un iPhone del 2020. Entonces la pregunta no es si hay una conspiración literal, la pregunta es, ¿la simplicidad del iPod era más durable porque el producto hacía menos o porque pertenecía a una época en la que reparar todavía importaba más que vender y vender más cada día? Este es el verdadero punto incómodo. El iPod nació en un momento donde Apple aún no había convertido cada aparato en una extensión total de un ecosistema vivo, conectado y cerrado. Hoy, muchos productos dependen más del software, la autenticación y la integración. Eso trae ventajas brutales, pero también hace más difícil que sobrevivan 20 años después con dignidad. Yo no creo que esto pruebe una conspiración total, pero sí evidencia algo más. Antes comprabas un dispositivo, hoy muchas veces compras más bien acceso temporal a un ecosistema. Y eso cambia por completo la relación con la tecnología. Ahora viene la pregunta que muchos se hacen. Si hay tanta gente volviendo al iPod, ¿Apple podría lanzarlo otra vez? Oficialmente la respuesta es un simple no. No hay un anuncio que Apple confirme el regreso del iPod. La última postura pública fue clara. La empresa sigue siendo la del 2022, cuando explicó que la experiencia musical del iPod ya vive repartida entre el iPhone, el Apple Watch, la Mac y otros productos. Pero extraoficialmente la conversación existe. Tony Fadell, conocido como el padre del iPod, dijo recientemente que Apple debería traerlo de vuelta de alguna forma, sugiriendo incluso ideas híbridas modernas. Eso no es un plan oficial, pero sí muestra que la nostalgia no solo vive en el consumidor, sino también en quien lo crea. ¿Pero sería viable? Tal vez sí, pero con una condición enorme. Si Apple hiciera un nuevo iPod demasiado simple, podría canibalizar parte del discurso del iPhone, pero si lo hiciera demasiado moderno, dejaría de ser un iPod y se convertiría en otra cosa. Ese es el dilema perfecto. El iPod regresaría precisamente por lo que no tiene, y en cuanto intentaras actualizarlo demasiado, podría destruir lo que hoy hace. Esa misma tensión aparece una y otra vez en discusiones de comunidades. La gracia del iPod moderno sería un aparato sin distracciones, pero vender eso desde Apple sería casi admitir que el exceso de funciones del smartphone es un problema, y Apple jamás lo admitiría. La gente no está comprando iPods otra vez porque quiera volver al pasado, los está comprando porque el presente es demasiado. El iPod regresó como un símbolo de que algo se escasea. Atención limpia, propiedad real, relación física con la tecnología. Para algunos es nostalgia, y para muchos jóvenes es parte de recuperar el control. Ese es el gran giro de la historia. Apple lo mató porque el mundo quería un dispositivo para todo, pero años después, una parte del mundo está redescubriendo el valor que tenía un dispositivo que hacía solo una cosa, pero la hacía bien. Quizás el iPod no está volviendo por ser una pieza del pasado, quizás está volviendo porque en ciertos aspectos era una idea demasiado humana para desaparecer del todo. Y al final es la parte más irónica de esta historia. En una época obsesionada por tenerlo todo en un solo dispositivo, mucha gente está descubriendo que para disfrutar más las cosas, quizás necesitas un dispositivo que haga muchísimo menos. Y hasta aquí el video de hoy, espero que te haya encantado tanto como me encantó compartirlo contigo. Mi nombre es Daniel de AutoOrbita y nos vemos en el siguiente video.